Ahí parece que empezó. Ok, entonces les decía que son ecuaciones diferenciales con coeficientes lineales aquellas que a los respectivos diferenciales, tanto el diferencial en X como el diferencial en Y, los acompaña una función lineal, una función de, una ecuación de primer grado, una función de primer grado. Y la ecuación general de una ecuación de primer grado es AX más BY más C, como la que acompaña en este caso el diferencial en X. Al diferencial en Y lo acompaña una similar, de X más CY más F. Vamos a revisar esto con un ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos donde hay unos casos que son cortos y hay otros que son extensos. Vamos a revisar primero el extenso, ¿verdad? Cuando se presenta un caso que sea extenso. En este caso, nosotros tenemos aquí, miren, esta ecuación que acompaña el diferencial en X, ¿cierto? Es una ecuación de grado, una ecuación lineal. Y lo mismo que acá. Por eso entonces decimos que tiene coeficientes lineales. Esta de aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Cogemos estas ecuaciones, la que acompaña el diferencial en X y la que acompaña el diferencial en Y, y construimos un sistema 2 por 2, es decir, dos variables con dos incógnitas. Entonces ya aquí tenemos que resolver este sistema de ecuación. Ay, no. ¿Qué ocurre? Hay muchos métodos para resolver un sistema de ecuación 2 por 2. Existe el método gráfico, por tablas, por sustitución, por igualación, por reducción, por determinantes o lo que se conoce con regla de Cramer. En este caso, pues, lo vamos a resolver por el método de reducción. Les recuerdo en qué consiste el método de reducción. El método de reducción, como tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso las incógnitas son X y Y, el método de reducción lo que busca es que a través de operaciones elementales, aritméticas, como la suma y la multiplicación, pues reduzcamos ese sistema de 2 por 2 a una sola ecuación con una sola incógnita. Una vez encontrado el valor de esa incógnita, ya podemos reemplazar esa incógnita en cualquiera de las dos ecuaciones y encontramos el valor de la segunda incógnita. En eso consiste el método de reducción. Entonces, en este caso, nosotros tenemos ya las dos ecuaciones. Para resolverla por reducción, entonces aquí es muy sencillo. Aquí no tenemos que hacer muchas operaciones porque las ecuaciones están sencillas. Aquí, por ejemplo, en la primera ecuación tenemos este término en Y que está positivo y tenemos otro término semejante que está con signo contrario. Si nosotros sumamos las dos ecuaciones, esta Y con esta Y se cancela y X más X me daría 2X y menos 2 más 4 me da 2. Si yo paso el 2 que está a la izquierda para el lado derecho, lo debo pasar con signo negativo. Y el 2 que está multiplicando la X pasaría a dividir al 2 que está del lado derecho y el valor de la X sería menos 1. Y ya hemos encontrado el valor de una incógnita, X igual menos 1. Una vez que hemos encontrado el valor de esa incógnita con menos 1, lo que hacemos es reemplazar ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones, ya bien sea en esta o bien sea en esta de acá. En este caso lo quisimos reemplazar en la primera. Entonces, donde está la X, reemplazamos por menos 1, sigue más signo positivo, más Y menos 2 igual a 0. Si nosotros sumamos menos 1 menos 2, nos daría menos 3. Al pasar al lado derecho, entonces quedaría Y igual a 3. Quiere decir que nuestra solución es, para X, nos dio un valor de menos 1
Y para y nos dio un valor de 3. ¿Se entendió hasta el momento lo que se hizo o hay que volverlo a explicar? Profe, o sea, toca buscarle el valor a X y Y. Siempre. Sí, hay que encontrar el valor de X y Y, correcto. O sea, hay que encontrar esos valores. Vamos nuevamente a linkear y lo colocamos, repito. Miren que aquí lo que tenemos es, vamos a colocar acá con esto que tenemos aquí es una función lineal y esto que tenemos aquí también es una función lineal, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que se sacan esas dos, cada uno de esos coeficientes y construimos un sistema de ecuación de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, podríamos decir entonces que esta va a ser la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Entonces tenemos 2 por 2. Tenemos, en la primera ecuación tenemos x y y, en la segunda ecuación tenemos x y y. Entonces lo vamos a resolver por el método de reducción. Profe, ¿lo podemos hacer por igualación? Sí. ¿Por sustitución? Sí. Pero el método de reducción es más práctico, es más rápido. Porque miren que aquí solamente con hacer una simple suma, ya estamos resolviendo el ejercicio. Miren. Aquí estamos resolviendo el ejercicio con esto. Simple y llanamente sumando la ecuación 1 con la ecuación 2. X más X, 2X. Y menos Y, se cancela. Y menos 2 más 4 daría 2. 2x es igual a menos 2. Este 2 que está aquí al lado izquierdo pasa al lado derecho con signo negativo. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y por eso la x me da menos 1. Ya encontré el valor para x. Ahora, ¿cómo encuentro el valor para y? Reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso se reemplazó en la número 1. Como aquí está la x, entonces ya no coloco x, sino menos 1. Como sigue signo más, colocamos signo más. Sigue y, colocamos y. Sigue menos 2 igual a 0. Ahora, menos 1 menos 2 da menos 3. Al pasarlo para el lado derecho, queda que y es igual a 3. Entonces, ya encontré los valores de x y de y que satisfacen este sistema de ecuación. Una vez que haya encontrado estos dos valores, entonces vamos a hacer unas sustituciones. Vamos a hacer dos sustituciones, es decir, dos cambios de variable. La x la vamos a reemplazar por una variable u menos 1 porque nos dio menos 1 el valor de la x. Y la y la vamos a reemplazar por otra variable b y le sumamos el 3, que fue el valor que encontramos para y. Si aquí en vez de menos 1 hubiésemos encontrado un 5, entonces sería más 5. Si hubiésemos encontrado un 0, por decir algo, sería más 0. Si hubiésemos encontrado un 4, entonces sería más 4. Como la x nos dio menos 1, entonces por eso el cambio de variable es x igual a un menos 1. Como la y nos dio 3, por eso el cambio de variable y es igual a b más 3. Debemos utilizar una variable para x y una variable para y. En este caso, estamos utilizando la u con la x y la b o la v, como la quieran llamar, con la y. Ahora, siempre que hagamos cambio de variable tenemos que derivar. Entonces derivamos con respecto a x, ¿cierto? Derivamos implícitamente aquí y implícitamente, ¿verdad? La derivada de x es de x y la derivada de u es de u. Y en este caso la derivada de y es de y la derivada de lo que está al lado derecho es de b. Porque menos 1 es una constante y la derivada de una constante es 0. El 3 es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces ya tenemos estas expresiones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar estas expresiones en la ecuación original. Entonces, nuestra ecuación original dice x, pero x es igual a un menos 1. Entonces, por eso lo reemplazamos aquí. ¿Qué sigue? Signo más, signo más.
¿Qué sigue? Una y, pero la y dijimos que vale b más 3. Y luego sigue un menos 2. Después sigue un dx, pero el dx lo debemos reemplazar por el du, porque ya estamos haciendo sustitución de variable. Entonces lo reemplazamos por du. ¿Qué signo sigue aquí? Un signo más. Aquí está el signo más. Sigue una x, la reemplazamos por un menos 1. Sigue signo negativo, signo negativo. Como sigue un signo negativo, todo lo que está dentro de paréntesis cambiaría de signo, que sería este b más 3. Por eso aquí queda menos b menos 3. Y sigue un más 4 y sigue un dy. Ese dy lo reemplazamos por db. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí o hay alguna duda? Todo claro, profesor, todo claro. Bueno, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren lo siguiente. Los numeritos que están en rojo, si ustedes los suman, ¿cuánto les da? Un voluntario que me diga. ¿Cuánto da menos 1 más 3 menos 2? ¿Cuánto da? Menos 1 más 3 menos 2, ¿cuánto da? 0, profesor. 0, correcto. Entonces, como nos da 0, entonces nos queda dentro de paréntesis u más b que multiplica de u. Acá, en el otro lado, en el otro término, menos 1 menos 3 más 4 también da 0. Y entonces queda u menos b por db igual a 0. Entonces, ya aquí encontramos de esta manera, ¿cuál es el grado de u? 1. El grado de b, 1. El grado de u, 1. El grado de 1. Entonces, esta es una ecuación homogénea de grado 1. Entonces, todo esto que hicimos de las ecuaciones de 2 por 2 es para convertir a la ecuación original en una ecuación homogénea, ¿verdad? En este caso, de grado 1. Entonces, como ya tenemos la ecuación homogénea, entonces ahora tenemos que aplicar lo que hemos visto para resolver una ecuación homogénea. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Una sustitución racional. En este caso, las dos funciones son sencillas. Podemos tomar cualquiera de los dos diferenciales. Entonces, en este caso, elegimos, que vamos a hacer el cambio de variable en la u. Y si cambiamos la u, también tenemos que cambiar el diferencial de u. Entonces, por eso dijimos que la u, en este caso, nuestra u, la vamos a hacer igual a b por w. Y si la u es igual a b por w, entonces la b que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me queda esta expresión, ¿cierto? U sobre b es igual a w. Recuerden, como hicimos cambio de variable aquí, entonces debemos hacer nuestras derivadas. Y recuerden que en la homogénea, esto aquí de este lado es un producto. Por eso entonces la derivada de u será igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de un producto. Entonces, la derivada de b, entonces w por db, aquí está. Y la derivada de w es b por la derivada de w. Paso siguiente, vamos a reemplazar esto que tenemos aquí en la ecuación. Aquí tenemos la ecuación de donde partimos después de hacerle el cambio de variable del sistema de 2 por 2. Aquí está lo que explicamos ahora rato, nuestro cambio de variable con su respectiva derivada, y vamos a reemplazar. Entonces, como tenemos la u, como aquí tenemos u, entonces lo reemplazamos por su equivalente. B por W, aquí está. Sigue la B, pero la B no la vamos a tocar, porque la B no la estamos tocando es la U. Entonces lo que tenemos que cambiar es la U y el diferencial en U. Entonces la B sigue igual. El diferencial en U, aquí lo tengo que reemplazar por su equivalente, que sería W de B más BW. Más
sigue otra U aquí. Hay que cambiarla. ¿Por qué la cambiamos? Porque ese fue el reemplazo que hicimos, la sustitución. La reemplazamos por BW. Sigue menos B. El menos B queda igualito porque no la estamos tocando, no la estamos afectando. Y sigue el diferencial de B, que ese no lo estamos variando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos las respectivas multiplicaciones. Recuerden que esta multiplicación que está aquí en los paréntesis, se multiplica este señor por este señor que está aquí. Y luego este señor se multiplica por este señor que está aquí. Y luego se multiplica este señor por aquí. Y luego este señor se multiplica por este señor de acá. Y por eso nos dan estos cuatro términos. Aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4. Estos cuatro términos salieron de multiplicar estos términos que están aquí en paréntesis. Ahora, ¿de dónde salen estos dos términos? De multiplicar este señor por el diferencial de B y esta B por el diferencial de B. Entonces tenemos un total de 6 términos. Entonces vamos a mirar, agrupamos términos semejantes, ¿verdad? Entonces los términos semejantes son, como su nombre lo indica, tienen algo en común. Entonces vamos a agrupar todos los que tengan los diferenciales de B. En este caso, ¿cuántos términos son? Serían 4 términos. Serían, vamos a limpiar esto un momentico, disculpen, para que lo puedan observar. O vamos a quitarlo, vamos a sombrearlo, vamos a resaltarlo. Entonces, aquí tengo un término con diferencial de B. Aquí tengo otro término, son los que están en rojo, diferencial de B. Y este también tiene diferencial de B. ¿Cuál es el factor común de esos 4 términos? En todos esos 4 términos está presente la V o la B. Por eso esta B es factor común. Y en todos los 4 términos está presente el diferencial de B. Por eso es factor común. Ahora, tengo que buscar los términos que al multiplicar la B por el diferencial de B, se convierta en este término BW cuadrado de B. En este caso, sería lo siguiente. Un momentico, vamos a ver si conseguimos otro color. Sería este W, ¿cierto? Más W, más nuevamente W, menos 1, que sería, miren, vamos a borrarlo para que lo podamos observar mejor. Se está sacando el factor común, la B y el diferencial de B. ¿Por qué? Porque está presente aquí, miren, aquí y aquí está presente. En este término está aquí y está aquí presente. En este término está la B y está el diferencial. Y en este término está la B y está el diferencial. Entonces, en esos 4 términos, el factor común es B por DB. Yo lo coloqué así para que quede organizado, para que se vea mejor, ¿verdad? Pero si usted lo coloca adelante, pues no hay ningún problema. Pero normalmente, pues lo que se trata es de darle un poco de orden para que se pueda entender mejor la solución del ejercicio. Entonces, ya tenemos nuestro factor común, que es la B y el diferencial de B. ¿Cómo consigo este término? Multiplicándolo por W cuadrado. ¿Cómo consigo este término? Multiplicándolo por W. ¿Cómo consigo este término? Multiplicándolo por W. ¿Y cómo consigo este término? Multiplicándolo por menos 1. Y de igual manera pasa acá. En este, vamos a buscar aquí. Aquí tenemos B cuadrado está aquí. Y B cuadrado también está aquí. Y también tengo diferencial W y diferencial W. Por eso entonces aquí el factor común es B a la 2
con dw. ¿Cómo consigo este término? Multiplicándolo por w. ¿Y cómo consigo este término? Multiplicándolo por 1. Entonces, lo que hicimos fue factorizar. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya hicimos la factorización, entonces aquí lo que se hizo fue sumar estos dos términos. Se sumó aquí w más w y me produce 2w. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hicimos fue pasar al lado izquierdo todo este término que tenemos acá. Lo pasamos al lado izquierdo con signo negativo. ¿Para qué hicimos eso? Para hacer separación de variables. Entonces, ya aquí lo que nos falta es ahora colocar las variables con su respectivo diferencial. Entonces, como de este lado tenemos db, debemos dejar todo lo que sea b. Entonces, por eso esta b se conserva, que es esta b de aquí, y este b cuadrado que está aquí pasa a dividir a este lado. Y este w más 1 se conserva de este lado y toda esta expresión w igual a 2 más 2w menos 1 queda aquí. Y ya todo esto que tengo aquí ya sí es una separación de variables. Miren que la b está con su diferencial de b y la w está con su diferencial w. ¿Qué se hizo aquí? Simplificamos, ¿cierto? Se simplificó la b con el b cuadrado. Como el b cuadrado está en el denominador, entonces se conserva la b en el denominador. Una vez que se hizo la simplificación, lo que sigue es integrar a ambos lados. Entonces, la integral de este lado es muy sencilla. Esto es un logaritmo natural. Ya la integral de aquí ya sí es un poquito trabajada. Vamos a explicarla. Entonces, para eso, para explicar esta integral, vamos a sacar el tablerito para que lo podamos entender. O de pronto, con la explicación que tenemos acá, de pronto lo puedan captar. ¿Qué hicimos aquí? Se multiplicó el numerador y el denominador por 2. Entonces, si yo multiplico esta expresión de aquí por 2, aquí me queda 2w más 2. Y la interna queda igualita. Y para que no se afecte la expresión, se multiplica por este 2. Profe, qué pena. ¿Podría ¿Sí? aumentar un poquito más? Sí, con mucho gusto. Ya entonces vamos a sacarlo un momentico. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo mejor. Vamos entonces a buscar acá un tablerito. Vamos a ver si por aquí está un tablero. Aquí no está, pero entonces vamos a buscarlo acá en el 2021. Por aquí y por aquí ecuaciones diferenciales. Y por aquí debe estar. Tampoco está. Bueno, entonces vamos a buscarlo acá. En el 2020, 2022, ecuaciones diferenciales. Aquí. Ok. Entonces, vamos a revisar para que un poquito más grande, vamos a coger esta expresión, que es la integral, la que vamos a resolver. ¿Listo? Por acá. Habilitamos y vámonos hacia acá abajo. Vámonos hacia acá. Vamos a colocarlo aquí entonces. Parece que está por aquí.
¿Sí? Aquí está. Sí, aquí está. Mentira, aquí estaba. Bueno, entonces es, es esta de acá, ¿no? Ahí se ve mejor ya. Pregunto, ¿se ve mejor ahí? ¿O hay que comentarlo un poco más? ¿Se ve mejor? Así está bien, profesor. Ok, bueno. Se ve bien, profe. Entonces lo que tenemos aquí es esta integral, ¿verdad? La integral de la izquierda no tiene problema. Logaritmo natural de b. Listo, pare de contar. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es solucionar la del lado derecho. ¿Qué se hizo? Se multiplicó arriba y abajo, es decir, en el numerador y en el denominador, se multiplicó por 2. Profe, ¿y para qué se hace eso? Para que cuando yo derive esta función de acá abajo, pueda obtener el mismo término que está en el numerador y pueda cancelarlo, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Aquí está explicado. Ya, bueno, cuando multiplicamos aquí por 2, 2 por W me da 2W y 2 por 1 me da 2. Y el 2 lo dejamos aquí indicado. Pero como esto es menos un medio, entonces lo saco del... Esa constante sale de la integral. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sustitución aquí. Vamos a decir que z sea igual a esta expresión de acá. Z es igual a W al cuadrado más 2W menos 1. Como hice cambio de variable, entonces debo derivar. Entonces, dz va a ser igual. La derivada de W cuadrado es 2W. Y la derivada de 2W es 2. Entonces, dz es igual a 2W más 2 por dw. Pero como yo necesito es dw, entonces toda esta expresión que está aquí, del lado derecho, pasa a dividir al lado izquierdo. Entonces ya tengo cuánto vale z y cuánto vale el dw. ¿Qué hago ahora? Lo reemplazo en la integral. Aquí tengo menos un medio. Este menos un medio queda igualitico acá, en esta parte. ¿Qué sigue? 2W más 2. Aquí tengo mi W más 2. Esto no lo he tocado porque eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Aquí está y está aquí, miren. Sigo haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué sigue? Un dw. Pero este dw que tengo acá, voy a colocarlo en verde. Mírenlo acá donde yo lo tengo que reemplazar. Mírenlo aquí. Entonces, por eso lo reemplazo por dz sobre 2W más 2. Y abajo, como yo tengo toda esta expresión aquí abajo, ¿verdad? Que la vamos a colocar en azul. Esa expresión yo dije que era z. Como dije que era z, entonces por eso aquí coloco z. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que está aquí en rojito, lo que está aquí en rojito, se cancela con lo que está en verde. Porque el uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Y se convierte en 1. Entonces ya tengo mi integral que es igual a menos un medio de dz sobre z. Pero ustedes saben que dz sobre z es el logaritmo natural de z. Pero a mí no me están pidiendo la solución en términos de z, ¿verdad? Entonces tengo que empezar a desenvolver el trompo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es z? Es w a la 2 más 2w menos 1. Por eso lo coloco acá. Entonces quiere decir con esto lo siguiente. Yo tengo acá esta expresión, logaritmo natural de b igual, entonces por eso lo igualo. Vamos a igualarlo. Entonces insertamos aquí, igualamos el resultado de la integral de la izquierda con la integral de la derecha. Entonces quedaría logaritmo natural de b. ¿Es igual a quién?
hombre, a todo esto que tengo acá, a toda esta expresión que tengo acá. Vamos a ver si me lo deja copiar. Bueno, ahora lo borramos aquí y la colocamos acá. Eso fue lo que nos dio, entonces vamos a ir borrando. Borramos aquí y nos dice que es menos 1 dividido 2 y todo eso logaritmo natural, ¿cierto? Y aquí vamos a obtener una C grandota, una C mayúscula. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Qué hicimos ahora entonces aquí para resolver esto? Este señor, este menos 1 medio que está aquí, este 2 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo lo trasladamos? Lo trasladamos así, como un menos 2 de este lado. Y ya el menos 1 medio desaparece de aquí. Este menos 1 medio ya desaparece. Pero por propiedades de logaritmo, yo puedo subir este coeficiente, lo puedo subir como exponente acá. Entonces por eso ya tengo esta solución. Vamos a ponerle un poquito más grandecito. Lo que pasa es que esta C no quedó dentro de la ecuación. Vamos a mirarla que quede dentro de la ecuación. Ahora sí, vamos a centrarla. Entonces ya tengo esta expresión. Ya tengo esta expresión. Logaritmo natural de b a la menos 2 es igual a logaritmo natural de w cuadrado más 2w menos 1 más c. ¿Qué se hace con la c? Hombre, se pasó al lado izquierdo. Como está con signo positivo, sale con signo negativo. Entonces, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos acá toda esta expresión y tenemos esta expresión. ¿Qué aplicamos aquí? La definición de logaritmo. Decimos entonces que toda esta expresión de este lado es igual a e elevado al logaritmo natural de b al cuadrado menos c. ¿Por hasta ahí vamos bien o se perdieron en alguna parte? Pregunto, ¿vamos bien o se perdieron en alguna parte? Bien, profe. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Entonces, aquí lo que hicimos fue aplicar la definición del logaritmo. Aquí. Y recuerden que esto que tenemos aquí, por propiedades de exponente, es esto mismo que tenemos acá. Por propiedades de exponente. Y esto que tenemos aquí, si aplicamos propiedades de logaritmo, se convierte en b a la menos 2. Recuerden que cuando yo tengo esta expresión de aquí, eso fue lo vimos en los primeros días, que si yo tenía e elevado a la logaritmo natural de x, ¿cierto? Así, por decir algo, todo esto es igual a x, ¿cierto? E elevado al logaritmo natural de x es igual a x, y eso lo demostramos. En este caso, aquí no hay x, sino que hay b a la menos 2. Entonces, por eso, toda esta expresión se convierte en b a la menos 2. Esta expresión de aquí se convierte en b a la menos 2. Y esta expresión de aquí, e a la c, que es una constante, entonces se convierte en una constante. ¿Ya? Entonces miren que ya tengo, y aquí lo que hice fue organizar, colocar la constante como coeficiente de b a la menos 2. Entonces, ya encontré mi solución en términos de w y de b. Pero resulta que cuando nosotros iniciamos el ejercicio, nosotros partimos de que x es igual a u menos 1 y que y es igual a b más 3. Entonces, la solución no podemos dejarla en términos de u y de b, sino que tenemos que expresarla en términos de x y de y. Entonces, por eso debemos reemplazar.
donde está la W, reemplazamos por V, ¿verdad? Que fue el cambio que hicimos aquí. Nosotros hicimos un cambio, perdón, vamos por aquí, perdón, me adelanté un poquito. Este cambio de variable que hicimos aquí es el que estamos devolviendo acá. Entonces, donde está W cuadrado, entonces lo reemplazo por su equivalente. Sería U cuadrado sobre B cuadrado. Como aquí dice 2W, entonces sería 2U por B. Aquí está menos 1, no tiene ningún problema, queda menos 1. Y queda C por B a la menos 2. Pero B a la menos 2 es lo mismo que C dividido B cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a multiplicar a ambos lados por B cuadrado. Entonces, si yo multiplico aquí por B cuadrado, si multiplico este término por B cuadrado aquí, ¿cierto? ¿Qué le pasa a este B cuadrado? Lo podemos cancelar, ¿cierto? Entonces, sale este término U. Si procedemos a simplificar B cuadrado que está en el numerador con el que está en el denominador, entonces arriba me queda una sola B. Y como tengo que dividir todos los términos, entonces, como tengo que multiplicar todos los términos por B cuadrado, entonces aquí me queda menos 1 por B cuadrado, me va a quedar menos 1B cuadrado, que sería así. Y este B cuadrado con este B cuadrado de acá se cancela y me queda esto. Y ya tengo una nueva solución. Pero aquí no se termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo que reemplazar donde está la U en términos de X y donde está la B en términos de Y, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar donde está la U, que sería igual a X más 1, porque este menos 1 pasa por el lado izquierdo a sumar. Entonces donde está la U, reemplazamos por X más 1. Y donde está la Y, reemplazamos por B más 3. O sería Y menos 3 igual a B, porque el 3 que está positivo pasa al lado izquierdo a restar. Entonces, reemplazamos donde está la U por X más 1. Aquí está. Y donde está la B por Y menos 3. Hacemos todas estas operaciones. Esto es un binomio al cuadrado. Recuerden que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, el primero, X a la 2. 2 veces el primero por el segundo, 2X. Más el segundo al cuadrado, que es 1. Después multiplicamos esta expresión. 2 por X por Y, 2XY. 2 por 1, 2. Por menos 3 da menos 6X. Luego sigue 2 por 1 por Y me da 2Y. Y 2 por 1 por menos 3 da menos 6. Y aquí elevo esto al cuadrado, que sería Y cuadrado menos 6Y más 9. Pero como está precedido por el signo menos, todo cambia de signo. Y todo esto es igual a C. Sumamos términos semejantes. Aquí me queda el término cuadrático de la X, X2 menos Y2. El término cruzado es XY. Vamos en las X. 2X menos 6X me da menos 4X. Y si tomamos las Y, 2Y más 6Y me da menos 8Y. Y si sumamos todas las constantes sería 1 menos 6 da casi siempre menos 5. Y menos 5 menos 9 casi siempre da menos 14. Este menos 14 pasa al lado derecho a sumar, pero una constante más otra constante se convierte en una sola constante. Y esta es la solución del ejercicio. ¿Ya? O sea, un ejercicio de esto en el parcial siempre se demora un tantito resolver. ¿Ya? Entonces, fíjense que es más el cuidado que hay que tener de hacer las operaciones que en sí la dificultad de lo que hay que hacer. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy ordenado para no cometer errores en transponer términos, en hacer los reemplazos. Y eso sí, si el alumno no sabe, por ejemplo, aquí cómo resolver el binomio al cuadrado, entonces ya ahí sí está, ya ahí se queda, porque no sabe cómo resolver un binomio al cuadrado. Y si el alumno no sabe hacer esta multiplicación, también se va a quedar ahí. Entonces el ejercicio es extenso, es largo, pero con calma, con paciencia, desarrollando bien cada una de las operaciones que salgan, se puede resolver.
¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Profe, discúlpeme, tengo una preguntita. ¿No podríamos dejar x al cuadrado menos y cuadrado más 2 por x por y menos 4y más 8y igual a c más 14? O sea, no entiendo qué hicimos con el 14 al Ay, final. ok, Es, ok. La C que es una constante, ¿verdad? sí, señor. Y si tú le sumas otro número, ¿qué te da? Una constante igual. Ah, ok, ok. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Que da Ya, una ya. constante. O sea, pero lo podíamos dejar como está anterior. Sí, Da o lo sea, mismo. si tú lo dejas hasta aquí, no hay ningún problema. Pero mira que esta C es un número, más otro número te da otro número, porque hay propiedad clausurativa, ¿cierto? De la suma, en los números reales. Un real más otro real te da un real, ¿verdad? Entonces, este C más este 14 te va a dar un número, ¿cierto? Otro número. Entonces, por eso se puede unificar como una sola constante. Pero si lo dejas hasta aquí, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pasamos entonces al segundo caso. Al segundo caso de lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales con coeficientes lineales, que sí es más sencillo, pero en el examen, con toda seguridad que sale uno de estos, de los extensos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a explicar otro caso que se puede presentar. Entonces, el otro caso que se puede presentar es el siguiente. Es tan sencillo que está hecho en una sola diapositiva. Vamos a hacerlo acá. Vamos a colocarlo acá. Vamos a ver si me deja copiar todo esto acá y lo pasamos para acá. Que lo puedan ver mejor. Sí, efectivamente sí, lo vamos a pasar tranquilamente sin ningún problema. Entonces, miren este ejercicio. Hay una particularidad que esto que tengo aquí en negro, el que acompaña el coeficiente lineal que acompaña al diferencial en X, haciendo una multiplicación se puede obtener lo que está acompañando al diferencial en Y. Entonces, miren que esta X que está aquí, si yo la multiplico por 2, se obtiene el 2X. Y si yo el 2Y lo multiplico por 2 también, se obtiene el 4Y. Estas constantes no me interesan, ¿cierto? Me interesa es la variable X y la variable Y. Entonces puedo hacer una sustitución directamente, sin establecer el sistema de 2 por 2, sino que digo directamente que U es igual a X más 2. U es igual a X más 2Y, perdón. Si U es igual a X más 2Y, entonces, si yo multiplico al lado izquierdo por 2, se convierte en 2U. Pero si multipliqué al lado izquierdo, también tengo que hacerlo al lado derecho para que la igualdad no cambie, permanezca la igualdad. A multiplicar al lado izquierdo por 2, entonces 2 por X me da 2X y 2 por 2Y me da 4Y. Entonces yo observo algo aquí, que este X2Y que tengo aquí es este mismo que tengo acá. Y este 2X más 4Y es este mismo que tengo acá. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Como ya hice mi reemplazo de esa variable, tengo que derivar. Entonces, implícitamente, entonces du es igual a dx más 2 dy. Quiere decir esto entonces que du menos 2 dy es igual a dx. Aquí tenemos du es igual a dx más 2 dy. Este 2 dy lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo negativo.
para hacer el cambio del diferencial en x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Donde está este x más 2y, vamos a reemplazarlo por lo que nosotros hicimos que fuera. ¿Cuánto vale? Vale u. Entonces, por eso esto se convierte en u más 6. Por dx, pero dx es du menos 2 de y. Du menos 2 de y, aquí está. Más 2x más 4y. Pero 2x más 4y es 2 veces u. Entonces aquí está 2 veces u. Menos 5 por dy. Entonces fíjense que ya tenemos ya una expresión en términos de u y de y. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a multiplicar la u por du, me da u de u. Más por menos me da menos. U por menos 2 de y me queda menos 2u de y. ¿Qué sigue? 6 de u. ¿Qué sigue? Más por menos, 6 por 2, 12 de y. Más, multiplico 2u por dy, que me da 2u de y, menos 5 de y, y todo eso es igual a 0. Si nosotros aquí sacamos factor común de u, entonces me va a quedar que este término de aquí es semejante con este término de acá. ¿Cuál es su factor común? El de u. Vamos a organizarlo para que quede mejor. Entonces, lo que hicimos fue esto. Robarnos esto de aquí. Y aquí colocamos este señor. ¿Verdad? Entonces, esto fue lo que hicimos. Ahora es más, vamos a organizarlo mejor. Que sería este de y, de u, menos 17 de y. Vamos a colocarlo aquí para que lo observe mejor. Y coloquémoselo acá. Listo. Entonces miren que estos dos de aquí, que voy a colocar en verde, se cancelan porque son iguales y de términos de signos contrarios. Entonces, estos de aquí salen ya de la expresión y lo que hago es sumar menos 5 menos 12, que me da menos 17. Entonces, vamos a coger esto acá y vamos a colocarlo aquí en cámara lenta, que quedó aquí así. Esto fue lo que se hizo ahí y se sumó este señor de aquí y quedó así. Y ahora sí lo que hicimos fue sacar el factor común. El factor común que es du, que multiplica a 1 más 6. Luego, ¿qué se hizo? El menos 17 pasa al lado derecho con signo positivo. Y ya tenemos aquí una separación de variables. Una vez que tenemos la separación de variables, entonces integramos a ambos lados. Entonces tenemos lo siguiente. La integral de esto que tenemos acá es muy sencilla, ¿no? Porque es la suma de dos funciones. La integral de u es u a la 2 sobre 2 y la integral de 6 es 6u. Y la integral de 17 de y es 17y más c. ¿Qué hago ahora? Donde está la u, lo voy a reemplazar por su equivalente, que es x más 2y. Entonces, como está al cuadrado, entonces por eso es x más 2y al cuadrado sobre 2, más 6 por x más 2y es igual a 17y más c. Todo este 2 que está aquí, paso a multiplicar al 6 y se convierte en 12. Y luego lo traslado a multiplicar al lado derecho, que me daría 34y más 12. 2 por c,
lo convierto en una sola constante. Y estos términos que están acá, desarrollo el binomio al cuadrado y la respectiva multiplicación. Cuadrado del primero, x2. 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1, 2 por 2, 4, xy. Cuadrado del segundo, 4y a la 2. 12 por x, 12x, más 12 por 2, 24y, igual a 34y más c. Lo que hago ahora es pasar los dos términos que están a la izquierda, a la derecha, lo paso a la izquierda con signo negativo. Entonces, el término cuadrado de x2 queda solito, el término cuadrado de y a la 2 queda solo, el término cruzado es 4xy, 12x no tiene con qué sumarse, pero el 24y con el 34y sí tiene con qué sumarse. 24 menos 34 casi siempre da 10 menos c, y esta es la solución. Profe, ¿yo lo puedo dejar así? También lo puede hacer, ¿cierto? No hay problema, porque lo que hizo fue que dejó solita la c de este lado, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema, ¿ya? Y fíjense que este ejercicio, siendo de coeficientes lineales, es más corto que el otro, porque no hay que hacer tanta sustitución de variables. Entonces, este tipo de ejercicio, profe, ¿cómo sé yo que es corto o es extenso? Por esto que usted ve aquí. Cuando usted puede hacer este reemplazo, que usted puede buscar una variable y al amplificarla, ¿cierto? A multiplicarla, bien sea por 2, o bien sea por 3, o bien sea por 4. Por ejemplo, usted pudo haber tenido aquí 3, ¿verdad? Y aquí entonces 6, y sería lo mismo, ¿cierto? Pero entonces ya usted no va a multiplicar aquí por 2, sino que multiplicaría por 3, porque esto se convertiría en 3x y esto se convertiría en 6y. Entonces usted tiene que darse cuenta cómo están funcionando este término aquí, estos términos en x y en y en el diferencial de x, y cómo están los coeficientes de x y y en el diferencial de y, para que usted pueda determinar si lo puede trabajar de esta manera, o si no lo puede hacer, tiene que aplicar el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Ya ahí sí le toca a usted revisar eso, ¿no? Cómo lo puede trabajar, ¿ya? En este caso, se multiplicaría por 2 y obtenemos los datos que están acá. Pero en el primer caso que vimos, no podemos hacer eso. En el primero no lo podemos hacer porque aquí no podemos multiplicar la x. Si lo multiplicamos por 1, me da x. Pero si lo multiplicamos por y, entonces me da y positivo, no me da y negativo. Y si multiplicamos por menos 1, entonces me daría menos x más y. Entonces no tenemos x menos y, sino y menos x. Entonces, como no hay forma de hacer esa sustitución, nos toca plantear el sistema de ecuaciones 2 por 2, resolverlos, hacer las sustituciones de variables, llevarlo, se convierte en una homogénea y resolverlo como si fuese una homogénea. ¿Alguna pregunta? Voy a colocar este es el ejercicio. El último que se hizo es este que está ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, parece que todo está claro. Los muchachos son... Entonces, como todo está claro, pues yo ahora les voy a enviar un